Y hola para todos amigos, para mí es un placer tenerlos de nuevo en otro video en el canal de YouTube. Les recuerdo que el día de hoy vamos a operar usando el análisis técnico, por supuesto, pero con la ayuda del indicador Moving Average. Si tú quieres saber cómo usarlo, cómo instalarlo, pues quédate hasta el final de este video. Y bueno, no hablemos más y comencemos. Y bueno amigos, como les comenté anteriormente, el día de hoy es fin de semana y los gráficos OTC están disponibles en el mercado. OTC es fuera de las cotizaciones de la bolsa, pero el uso del análisis técnico, así como los indicadores, son bastante aplicables. Por lo tanto, el día de hoy conversaremos con usted utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Y para ayudar al análisis técnico usaremos el indicador Moving Average. Este indicador nos mostrará el punto de reversión del precio y esta información a su vez nos ayudará a analizar el mercado en general. Asegúrate de ver este video hasta el final y bueno, el día de hoy vamos a buscar en el mercado situaciones de trabajo y tratar de obtener ganancias. Tú serás capaz de ver y entender cómo estoy trabajando con la ayuda de este indicador en varios ejemplos. Tal vez te guste este método y lo puedas aplicar dentro de tu comercio en un futuro muy cercano. Entonces amigos, el indicador ya está conectado y todos los ajustes se dejan por defecto. Ahora te recordaré cómo funciona y cuál es la señal para abrir una operación. Como puedes ver, el indicador se ve en forma de un color azul promedio que se forma directamente en el gráfico y la señal de este indicador es el momento en el que, por ejemplo, el precio cruza de arriba hacia abajo la media móvil y continúa moviéndose. Además, la media móvil en sí se mueve también después del precio. Esto significa que hubo una reversión en la tendencia y en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. En consecuencia, en una situación similar, podríamos abrir una operación a la baja en una tendencia bajista. Y cuando, por ejemplo, el precio cruza la media móvil de abajo hacia arriba y también continúa moviéndose, pues al mismo tiempo la media móvil en sí se desarrolla y comienza a moverse después del precio. Esto significa que después de este punto se produjo una reversión de la tendencia y en un futuro próximo el precio crecerá. En consecuencia, en una situación similar, podríamos abrir una operación para un aumento. Además, en algunas situaciones, este indicador puede no ser muy informativo. Es decir, cuando, por ejemplo, el precio se mueve en la zona de negociación. Es decir, hay un cierto corredor de precios y no hay un movimiento unidireccional pronunciado. Como puedes ver, en tales situaciones o en tales momentos, el precio a menudo puede cruzar la media móvil, la parte superior e inferior. En consecuencia, amigos, nos perderemos en esos momentos de esas señales. En tales situaciones, el indicador no nos puede ayudar. Pero este indicador ayuda muy bien a determinar el punto de giro después de un movimiento no direccional seguro, después de las tendencias ascendentes o descendentes, en estas situaciones que hoy vamos a trabajar con usted. Entonces amigos, sugiero comenzar y encontrar el primer punto de entrada. Aquí vemos que una buena tendencia alcista segura. El precio se movió con confianza hacia arriba y además hay un cierto nivel de resistencia en la parte superior. Y ahora en este momento el precio se ha alejado de este nivel y se está moviendo hacia abajo. Al hacerlo, cruzó la media móvil de arriba a abajo. Aquí estamos con usted y abriremos una operación por un minuto para bajar. También vemos que el promedio móvil en sí se ha desarrollado y comienza a moverse después del precio. Esto significa que es más probable que el precio caiga muy pronto. Es decir, como usted puede entender, en este momento ha habido una reacción desde el nivel de resistencia y el precio se ha alejado en este nivel y se está moviendo hacia abajo. Es en este movimiento correctivo a la baja
que intentaremos ganar dinero. Como regla general, en tales situaciones un minuto es más que suficiente. Espero que esta vez podamos trabajar en este movimiento correctivo a la baja, así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Y bueno amigos, no está nada mal, el precio continuó su movimiento a la baja y obtenemos ganancias. Como puedes ver, usted y yo logramos obtener dinero con este movimiento. Además, el indicador resultó ser muy correcto y nos dio un buen punto de entrada. Espero amigos que ya hayan entendido el principio de cómo funciona este indicador. Y bueno, ahora sigamos negociando y busquemos más situaciones de trabajo. Entonces amigos, desde acá, después del retroceso, el precio se revirtió. Al hacerlo, cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y además hay un nivel de resistencia en la parte superior. También vemos que el promedio móvil en sí se ha desarrollado y se mueve después del precio. Propongo en esta situación abrir una operación en 2 minutos para un aumento. Es más probable que el precio continúe subiendo. En este momento hay una especie de precalentamiento del nivel de resistencia. Es posible que en un futuro próximo este nivel se rompa, porque también vemos que el precio tiene un gran potencial de aumento. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero con este tiempo de 2 minutos que me he tomado, porque como podemos ver, en este punto del nivel ha habido un pequeño retroceso hacia abajo y es con todos estos movimientos que nos tomamos un tiempo adecuado. Y bueno, veamos el resultado. Genial amigos, y como puedes ver, el precio continuó subiendo y además este nivel se rompió. Nosotros mismos acabamos de ganar en el momento que rompe el nivel de resistencia. 2 minutos nos bastaron y bueno, ya que todo va bien, sigamos comerciando. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarte de que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, tú ya sabes qué palabra comentar y bueno, si no sabes, comenta la palabra equipo. Justo acá estás viendo cómo se ve el canal en Telegram del que pronto serás parte. Y bueno, corre. Entonces amigos, aquí arriba tenemos un cierto nivel de resistencia en el que el precio ha reaccionado más de una vez. También vemos que después de un retroceso desde el nivel, desde cierto punto, el precio se ha revertido. Comenzaron a formarse velas verdes y en esta situación abriremos una operación por 1 minuto para un aumento. Es más probable que el precio continúe subiendo y también vemos que la media móvil se ha desarrollado y se mueve después del precio. En este momento hay una especie de precalentamiento del nivel de resistencia. Es posible que también en un futuro próximo este nivel se rompa. Es en este movimiento ascendente que intentaremos ganar dinero. Bueno, vamos a ver el precio y esperar el resultado de nuestra operación. Bueno amigos, sin nada mal, el precio continuó moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. El indicador volvió a tener razón y nos dio un buen punto de entrada. Nos las arreglamos para trabajar con usted en este movimiento ascendente. 1 minuto nos bastó y bueno, busquemos más puntos de trabajo. Entonces, aquí vemos que hubo una buena tendencia alcista bastante segura y desde cierto punto hubo una reversión. Al mismo tiempo, el precio cruzó la media móvil de arriba a abajo y continúa avanzando. Además, la media móvil en sí se ha desarrollado y se mueve después del precio. Propongo en esta situación para abrir la operación en 1 minuto a la baja. Por el momento se están formando velas rojas bastante seguras. Es en este movimiento descendente que intentaremos ganar dinero. Espero que en esta situación 1 minuto sea más que suficiente y tengamos tiempo para trabajar con usted. Y bueno, veamos el resultado. Nada mal amigos, como pueden ver el precio continuó bajando y hemos estado obteniendo ganancias. Hemos tenido tiempo para trabajar con usted en este movimiento y 1 minuto nos bastó. Bueno, ya que todo va bien, continuemos. Entonces amigos, estamos en el mismo par de divisas después de un tiempo. Vemos que después de un retroceso a la baja el precio se invirtió y comenzaron a formarse velas verdes. Y bueno, en este caso también vemos que hay un nivel de resistencia en la parte superior. Por el momento el precio se acerca a este nivel. Al mismo tiempo, como pueden ver, el precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y además la media móvil en sí se mueve después del precio.
precio. Propongo en esta situación abrir una operación por 2 minutos para aumentar en la tendencia alcista. Es posible que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar. En este movimiento vamos a tratar de ganar. Espero que 2 minutos sean más que suficientes y bueno, veamos el resultado. Muy bien amigos, es bastante bueno. El movimiento hacia arriba continuó y obtenemos ganancias. Usted y yo logramos predecir correctamente el movimiento posterior del precio y el indicador nos ayudó con esto. Como puedes ver, el indicador nos ayuda con bastante precisión a determinar el punto de giro y usted y yo ahora hemos logrado ganar dinero con estos movimientos. Sigamos negociando. Y bueno amigos, hago esta pequeña pausa para recordarte de que justo el botón de suscribirte te está esperando, porque si este video te está gustando y quieres obtener más información de calidad, pues oprime el botón de suscribirte y obtén más información. Entonces amigos, aquí vemos que una buena tendencia alcista bastante segura. También desde cierto punto se produjo una reversión y comenzaron a formarse velas rojas. Al mismo tiempo el precio cruzó la media móvil de arriba abajo y continúa moviéndose. Entonces la media móvil en sí se desarrolla y se mueve después del precio. Es en esta situación que propongo abrir una operación por 1 minuto para bajar. Seguramente en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Es en este movimiento correctivo a la baja que intentaremos ganar. Como lo habrás notado, hoy ya hemos trabajado con usted en situaciones bastante similares. Todas ellas se movieron aproximadamente de la misma manera. Espero que esta vez tengamos tiempo para obtener ganancias y 1 minuto aquí sea más que suficiente, así que veamos el resultado. Muy bien amigos, es bastante bueno. El precio realmente ha bajado y obtenemos ganancias. Como ves, ya tengo 4.500 en el depósito y aquí te propongo abrir otra última operación para el día de hoy. Entonces, continuemos. Y bueno, hago esta pequeña pausa también para recordarte de que todos los enlaces que uso en mi comercio están justo allá abajo. No se te olvide que hay un regalo muy especial con el 50% de descuento en tu primer depósito. ¿Qué estás esperando para usarlo? Muy bien amigos, decidí abrir la siguiente operación justo aquí, ya que en el mismo par de divisas después de un tiempo vamos a ir con usted para un ascenso, literalmente por 1 minuto, ya que vemos que desde este punto se produjo una reversión. Al mismo tiempo el precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba y continúan avanzando. Además la media móvil en sí se ha desarrollado y se mueve después del precio. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que también vemos que el precio aquí tiene un buen potencial para aumentar. Es en este movimiento ascendente que intentaremos ganar dinero. Espero que 1 minuto sea más que suficiente y bueno, vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, sin nada mal, por el momento ha habido una especie de atenuación, pero a pesar de esto todavía hemos tenido tiempo para obtener ganancias. 1 minuto nos bastó, pero creo que seguro que en un futuro próximo, después de un retroceso hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuará. También es posible que el nivel de resistencia se rompa. Pero bueno amigos, ya tengo más de $8.500 en el depósito y sugiero terminar con esto. Tomo mis ganancias y salgo del mercado y como puedes ver, todas las situaciones en el trabajo han funcionado de maravilla. Además, habrás notado algunas situaciones en el mercado bastante similares. En consecuencia, algunas de estas situaciones tú también las puedes encontrar y trabajar de la misma manera. Esto demuestra una vez más el hecho de que todas las situaciones en el mercado usualmente se repiten. Y si quieres, tú puedes encontrarlas y trabajar, por supuesto que ganando. Y bueno, puedes conectar este indicador tú mismo y buscar en el mercado. Te deseo muchísimo éxito y espero que toda esta información te haya nutrido demasiado y que puedas empezar a obtener muchísima experiencia comerciando. Y bueno, el día de hoy los dejo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que toda esta información haya sido muy útil
para ti. No se te olvide ponerla en práctica, por supuesto. Y si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, solo comenta aquí la palabra equipo y ya con eso te podré agregar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Con eso me despido.